Con los acontecimientos que están sucediendo recientemente, me estoy dando cuenta lo frágil y débil que es todo, ¿verdad? Se habla de democracia, pero sin embargo, las personas que suben a lo alto por medios democráticos, luego resulta que se convierten en caciques, en dictadores. Aquí se hace lo que yo digo porque es lo que mejor creo y ya está. En fin, pero esto no solamente pasa en, en el mundo de la política, como estamos viendo todos los días. Esto pasa también en el mundo de las sociedades iniciáticas. Cuando determinadas personas que ocupan puestos jerárquicos importantes, pues deciden tener la capacidad de juzgar a terceros para que puedan entrar en las escuelas o no. Este nos parece que es incapacitado porque piensa por sí mismo y es peligroso porque nos va a molestar a la manada y sobre todo a los que van entrando nuevos. ¿Os suena eso? ¿Os ha pasado alguna vez? Bien, yo no sé si a mí me ha pasado, yo creo que no he llegado a ese pie, pero sí conozco personas, hermanos, amigos, que sí les ha sucedido. Pues bueno, eh, vamos a decir, cuando son actos públicos, nadie te puede impedir la entrada, evidentemente. Si es un acto público, no pueden poner, oiga, esto no puede pasar. Bueno, pues no les queda otra. Pero ya te digo, en este mundo da lo mismo que sea de política, sociedades iniciáticas o lo que sea, el pensar por sí mismo es peligroso y te cierra muchas puertas. Pero es lo que tenemos y tenemos que adecuarnos a eso. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos ser nosotros mismos? ¿Pensar por nosotros mismos? ¿O dejar que sean otros los que dirijan nuestra vida? Pensar en esto porque es importante. Por eso yo siempre he dicho que las escuelas iniciáticas son como parvularios, ¿vale? Donde se prepara a los alumnos para la vida en solitario, para la búsqueda en solitario. Empezamos a ser realmente buscadores en el momento en que abandonamos el parvulario. En este caso, que abandonamos la escuela iniciática. Con eso no os estoy diciendo que os vayáis de las escuelas. Probablemente estéis haciendo una labor muy, muy bella y muy bonita. Pero yo os digo, a los que estáis dentro de las escuelas y poseéis algún tipo de cargo importante, representativo y que os da un cierto poder, por favor acordaros de esto que os estoy diciendo. No juzguéis nunca a nadie, porque seguramente os estaréis equivocando. Si tenemos que juzgar a alguien, que sea a nosotros mismos. A nosotros mismos. Yo me juzgaré a mí y tú te juzgas a ti. Pero a ti ni se te ocurra juzgarme que te doy una galleta que te espabilo, Me cago en la leche. Bueno, nuestra charla de hoy se titula La crisálida iniciática. Cuando venimos al mundo de los efectos, lo hacemos primero arropados por el útero de nuestra madre y después por una familia que nos ofrece calor humano, cariño, cuidados y alimentos. Esto es en la generalidad de los casos, cuando la criatura no es abandonada por uno o ambos progenitores. En el transcurso de nuestra vida, como animal social, que es el cuerpo que ocupa el espíritu eterno e inmortal, intenta, agruparse y rodearse de los congéneres con los que mayor afinidad pudiera tener o, en su defecto, de cualquier otro colectivo humano. Podría argumentarse que esa actitud social viene de un apunte genético que nos insta a buscar protección en el grupo, en lo colectivo. También que se nos ha condicionado desde muy infantes a actuar de dicho modo, dado que en la naturaleza y sobre todo en el mundo de los mamíferos también existen unas pocas especies animales que han decidido acompañarse de la soledad, salvo cuando es buscada una pareja reproductora.
Cuando un individuo de nuestra especie es instado por su ser interno a buscar el camino iniciático del despertar espiritual, más pronto que tarde termina comprendiendo que la mayor parte del camino está sembrado de incomprensión y soledad, tal y como lo describiera Platón en su mito de la caverna. Pero eso es algo que, una vez seguida la vereda del conocimiento y posterior sabiduría, es completamente necesario, dado que la iniciación del espíritu es algo único para cada uno de nosotros y muy particular. De algún modo, podemos afirmar con rotundidad que no existe un camino iniciático común e idéntico para cada uno de los seres conscientes que pueblan el universo estrellado. Aunque el espíritu eterno es único y está conectado con el todo del cosmos, consigo mismo, sin embargo, las partículas que hacen conscientes a determinadas criaturas pensantes se encuentran diferenciadas y programaron su existencia para conseguir en el plano material experiencias únicas e intransferibles. La criatura humana puede ser considerada como repulsiva oruga social o sutil mariposa en busca de su pareja reproductora, pero un día debe de aceptar que la verdad se encuentra en lo más profundo de su interior, lo de fuera. Pues eso, habrán sido las experiencias, algunas experiencias que, como herramientas, lo han conducido a su actual estado de crisálida, donde la transformación o transfiguración de hombre mortal en inmortal se producirá de forma ineludible. Los seres espirituales debemos ser conscientes que una parte importante y crucial de nuestro destino pasa por la soledad, dado que es sólo en la soledad donde el sutil mosto de las experiencias puede fermentar y transformarse en el espirituoso licor del hombre nuevo e inmortal. Es evidente que para que el proceso de crisálida espiritual se lleve a efecto, es necesario que la larva humana posea esa chispa divina, y que no es otra que la que termina provocando la divina transformación. ¿Todos los humanos poseemos esa chispa de espíritu? Es una pregunta. Nos gustaría que nuestra respuesta fuese afirmativa, pero lamentablemente no lo es. Que la mayoría de los que la poseemos nos encontramos dormidos y hay que despertarla, es otra pregunta. Ciertamente así es. Pero hay unos cuantos, no sabemos si muchos o pocos, bípedos primates inteligentes que, aun pareciendo humanos, no lo son, dado que son de este mundo y perecerán con él, dado que la chispa de luz espiritual es inexistente en su ser. Esos seres, siguiendo unas directrices concretas de pura supervivencia, son los que disfrutan con que este mundo material perviva, tal cual, como el terrorífico infierno en que lo han convertido. Como el terrorífico infierno en que lo hemos convertido. Bien, dicho esto, va siendo hora de que, tras todo lo expuesto en este lugar, a modo de preámbulo o formación previa, vayamos desenmascarando a las alimañas que nos mantienen esclavizados para ser su alimento y prisioneros en un bucle sin fin, a modo del día de la marmota, con la única intención de que ellos puedan seguir medrando a su antojo en lugar de desaparecer y acabar con la función, que es lo que deberían, dado que lo cual no era otra cosa más que su programación original. El neoliberalismo anarco-capitalista, los gobernantes y sus falsas democracias, las religiones prostituidas con el poder, han hecho que este mundo, en lugar de ser un poco más amable con los seres que en él viven, es decir, más humanista en el sentido profundo del término, se haya convertido en un mundo frío, cruel, y donde el amor
descampa por su ausencia. Muchos de esos seres, aunque parezca mentira, son nuestros hermanos, pero se encuentran profundamente dormidos, y hay que despertarlos, aunque sea a mamporros. Pero hay otros más ocultos, patriarcas sobre todo, de antiguas y poderosas familias, que son los títeres materiales de marionetistas más sutiles que manejan los hilos del poder desde tiempo inmemorial. Gentes que, hipócritamente, tras desposeer al menesteroso, ofrecen algunas míseras migajas de su patrimonio a organizaciones altruistas y benéficas con el fin de ocultar sus verdaderas y ladinas intenciones. Sería harto difícil y peligroso dar nombres y apuntar a alguien con el dedo en particular, dado que sería tan sencillo equivocarse como intentar diferenciar dos electrones en el interior de la estructura de un átomo. Pero, no obstante, es necesario que la gente espiritual despierte y conozcan la verdad, porque este mundo ni fue nunca un paraíso, ni por mucho que construyamos templos materiales en él, lo transformaremos plenamente en algo bello y benigno. Se nos dice, de forma repetida, que la naturaleza es sabia, y bien cierto que sería, pero juega un juego al que deberíamos negarnos a jugar. Su juego es cíclico y continuo, como en una noria, dialéctico y bipolar, como el movimiento de un péndulo, donde el vivir y el morir son sólo una porción muy pequeña dentro de una estructura mayor. El hombre, tanto el varón como la hembra, son guerreros que tienen la misión de frenar la noria y parar el péndulo para que todos los auténticos extraterrestres que vivimos en él, repito, extraterrestres, podamos bajarnos algún día y regresar a nuestro verdadero hogar. El pleroma lo denominamos los gnósticos y el nirvana los budistas. Os pido, por favor, nos pedimos a nosotros mismos que no entremos en el juego del anarcocapitalismo neoliberal, ni en el de las religiones establecidas tampoco, mucho menos en el de los políticos, que solo desean llenarse los bolsillos con monedas de plata y saborear un suculento bistec de vaca. Intentemos vivir parcamente como peregrinos que somos. Dado que vamos de paso por la vida, no afiancemos apegos que nos arrastren gravitacionalmente a continuar en este mundo, sino que elevemos electromagnéticamente nuestra natural ansia hacia los espacios del espíritu. Y sólo así, cuando la divina crisálida de la soledad se abra, nos podremos convertir en la bellísima mariposa que tras ayudar a sus dormidos hermanos también pueda alzar el vuelo y elevarse lejos, muy lejos de este mundo construido con los ladrillos de la maldad, la miseria y la corrupción. Bien, os lleváis preguntando ¿cuándo este tipejo nos va a traer algo sobre ¡chachán! Los templarios, claro. Auge y caída de los templarios, de Alian de Murger. Bien, este es un libro que te habla tanto de la historia de los templarios como te habla de esa mitología, pero sabiendo distinguir lo que es la historia, lo que realmente se sabe y lo que se comenta, ese mito que les envuelve. En ningún momento mezcla mito con historia. Es una cosa importante. Os voy a leer un poco lo que viene en la contraportada. Dice: en este gran clásico, Alain de Murger desvela con rigor los antiguos enigmas más intrigantes que rodean a esta orden, las causas reales de su destrucción,
el papel en ella de Felipe el Hermoso de Francia, la posición de la Iglesia ante la guerra, la influencia del Islam, la administración del patrimonio de la orden, sus ritos y ceremonias, su posible perduración en el tiempo. Ya sabéis. Auge y caída de los templarios. Es importante que os diga lo siguiente. Es una recomendación entre comillas, ¿vale? Porque si sobre los cátaros había cientos de libros, sobre los templarios hay, no sé, incalculables. Incalculables. Debe de haber miles. Y evidentemente yo solamente he leído unos poquitos. No os traigo ninguno así histórico, completamente histórico, basado en la documentación, aunque ya en las redes sociales os he puesto algún libro que me ha parecido interesante, porque habla solamente de forma histórica. Porque la historia, ¿qué es lo que hemos dicho? Eso es, que la escriben los vencedores. Entonces toda la información registrada, oficial, ¿de dónde viene? Pues claro, de ahí, de la Inquisición, de la Iglesia Católica, del propio Reino de Francia. Pues ¿qué van a contar? ¿Su película? No os van a contar la película de los templarios, si de los templarios los mataron y muchos huyeron. Supongo que los que hayan huido serán los que hayan tenido algún tipo de documentación. Pero bueno, dentro de eso es muy difícil de creer muchísimas cosas. Está mito, lo del tema de... Bueno. Y ahora os traigo... ¡Oh, cómo pesa este ladrillo! ¡Ajá! El Codex Templi. Este está catalogado como la Biblia templaria. Bueno, al menos la Biblia templaria española. No os quiero engañar. Es un libro que está constituido por infinidad... Bueno, por una serie de artículos. Es una recopilación de artículos escritos por gente aficionada al temple, aquí en España. Unos son más rigurosos, otros menos rigurosos. Se habla de todo, incluso hasta de la posibilidad de que los templarios hubiesen estado en América y una serie de cosas. Entonces es importante que sepáis que esto es lo más completo. Vamos, si se dice, no estoy muy interesado en el temple en general, pero sí me gustaría estar informado. Bueno, pues este es vuestro libro. Es decir, con este no tenéis necesidad de comprar ningún otro libro más, porque aquí tenéis de todo. Tenéis cosas rigurosas, tenéis cosas un pelín más fantasiosas, se dicen algunas cosas que pueden ser denominadas incorrectas. Se nota también que los autores son un pelín antimasónicos, porque evidentemente ellos ya van de alguna manera presumiendo de que el temple en absoluto tiene que ver con el nacimiento de la masonería. En fin, bueno, que lo sepáis. Lo que sí os voy es a leer un poco lo que viene en la parte de atrás. Dice: Ordes Templi es una obra que, además de desmontar un buen número de especulaciones modernas, nace con vocación de convertirse en un referente clásico en la divulgación acerca de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. En estas páginas hallará el lector una perspectiva integral del fenómeno templario. Por un lado, la investigación rigurosa de los hechos fieles a la historia. Por otro, la exposición de los aspectos trascendentes de los templarios desde la perspectiva de la más genuina tradición, la que es primordial y unánime en todas las grandes corrientes espirituales de Oriente y Occidente. Avalada por la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales Temple España, que ha logrado reunir a un nutrido grupo de autores de concepciones plurales en torno a un buen número de claves y misterios, esta enciclopédica obra aborda los orígenes de la Orden del Temple, su teoría, sus reglas, sus documentos, sus símbolos, su arquitectura, sus usos y costumbres, sus gestas militares, su capacidad financiera, su dimensión tradicional, su proceso inquisitorial, su apogeo y caída. Mucho se ha publicado ya sobre un tema tan sugestivo como el de los monjes guerreros medievales, los caballeros templarios. No obstante, lo que en buena medida se ofrece al lector en los últimos tiempos fantasea con insistencia sobre conspiraciones pseudohistóricas y adoctrinamientos ocultistas. Para quien se acerque al temple por vez primera y para el que sea su tema predilecto, cada capítulo, ameno y profundo,
al mismo tiempo, desvelará ambos tipos de lectores discutidas incógnitas, no con los destellos del sensacionalismo superficial, sino con la luz de la sobria y perenne autenticidad. Y bien, y este libro es español, escrito por españoles, ¿vale? Y no son los típicos libros de Juan García Tienza, que están bien, pero bueno, ya sabéis que pertenecen al ámbito del realismo fantástico. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que nos venga. Venga, hasta luego.